Te lo voy a dejar para que puedas correrla hasta que no tengas pena. Gracias. Ah. Buena onda. Vaya, gracias. No, tal vez sería un poquito más para allá. Para que no quede tan... Sí, que se mire bien en la pizarra. Si pone muy para acá, no te... Y si va a escribir hasta esa esquina, no se va a ver. Ah, ahí caballo. Ahí va. Ahí. Vamos a verlo un poquito más. Ahí. Está bueno.
Buenas tardes. Buenas tardes. Jóvenes, señoritas. Espero no interrumpirlos con sus clases. Pero fíjese, jefito, disculpe, señorito. Espero no ofenderle con la ausencia mía. Pero fíjese que yo ando perdiendo la vergüenza para no hacer cosas malas que no me convienen. Fíjese que ando recolectando para poder pagar este mes de colegiatura. Aquí tengo mi camisa de estudiar. Me puse esta para no ensuciarme, porque la quiero cuidar. Lamentablemente no pude ajustar el dinero suficiente para poder pagarlo. Yo trabajo aquí en las calles, ilustrar zapatillas, humildemente, andándome la vida honradamente. Pero lastimosamente no pude ganar el dinero suficiente para poder pagarlo. Disculpe, espero no interrumpirlos. Con lo que le nazca su corazón ceñito, con lo que tenga voluntad, jefito, disculpe. Yo estaré pasando por su lugar, disculpe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La última clase, la cual fue virtual, habíamos platicado sobre los elementos de la obligación. Platicamos sobre el elemento subjetivo, son los sujetos de la obligación, el acreedor, el deudor, los elementos objetivos de la obligación, que es la realidad material de la obligación, el objeto. Y por último abordamos el tema de los elementos formales o vínculo jurídico. Los elementos formales es la forma que se le da a la obligación de conformidad como lo establece la ley. El día de hoy vamos a abordar un tema que es un tanto abstracto, porque ha sido objeto de múltiples discusiones por parte de innumerables autores, y es la causa. La causa como un elemento más de las obligaciones. Ya en algún momento nosotros habíamos platicado de que hay ciertos instrumentos que han causado una influencia, una profunda influencia sobre la legislación regional o incluso sobre la legislación mundial. Hemos platicado sobre la influencia que ha tenido Roma, pero más en la época moderna, aún no todavía en la época contemporánea, sino en la época moderna, aparece un caudillo francés de nombre Napoleón. Él, aparte de ser un estratega militar, también en algún momento observó que la legislación era algo muy importante y que debía dársele el lugar que corresponde. Entonces vino Napoleón y encargó a una serie de jurisconsultos, abogados de esa época, del siglo XVII, XVIII, para que elaboraran un nuevo código civil.
Código Civil francés, al cual se le conoce como Código de Napoleón. Cuando los jurisconsultos elaboraron este código, hubieron dos juristas en especial, Jean Domat y Joseph Gautier, que dijeron: bueno, vamos a elaborar el código. Incluyeron dentro de lo que eran ya las obligaciones dentro del código a la causa. Entonces, la barra de abogados francesa, que es como decir aquí el colegio de abogados, pidió un pronunciamiento, porque eso era algo muy novedoso, era algo que no se había dado hasta entonces, la causa. Entonces ellos querían saber, o querían una explicación sobre lo que era la causa, exactamente. Porque, feliz tarde. Muchas gracias a todos, feliz tarde, que Dios los bendiga. Porque resulta que en dos artículos de ese código, el Código de Napoleón, el artículo 1131 y 1108 incluían lo que era la causa. El artículo 1108 establecía: son elementos del contrato el consentimiento, el objeto, la capacidad y la causa. Y el artículo 1131 establecía: la obligación sin causa o con una causa ilícita o falsa no produce efecto. Entonces, ellos vinieron, la barra de abogados francesa, y pidió explicaciones, porque querían saber a qué se refería la causa, qué es. Tanto Domat como Gautier no se pronunciaron, pero Jean Domat sí emitió un libro, faccionó un libro. Tratado de las leyes civiles era el nombre que tenía. Y dentro de ese libro hizo un análisis de varios tipos de contratación para que se pudiera evidenciar la existencia de la causa. Resulta, compañeros, hasta la clase entrante, si no estoy mal, nosotros empezamos a ver lo que son las fuentes de la obligación, pero ya desde ahora nosotros ya hemos empezado a ver que el contrato es una de las fuentes de la obligación, aparte de la legislación. El contrato en sí, como acuerdo de voluntades, genera obligaciones, y de esa forma ya lo establecía el Código Civil francés o Código de Napoleón, que por cierto ha tenido profunda influencia en la región latinoamericana, y el código nuestro no es la excepción. Entonces Jean Domat dijo: vayamos a los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales son aquellos contratos que producen de manera simultánea derechos y obligaciones para los contratantes, para ambos contratantes. Les pongo un ejemplo: la compraventa. La compraventa es el típico contrato en el cual hay obligaciones y derechos para ambas partes. El vendedor
adquiere la obligación de entregar el bien, pero también tiene el derecho a que le paguen el bien, que paguen el precio, ¿verdad? El precio que le está poniendo. El comprador, por otra parte, tiene la obligación de pagar el precio, pero tiene el derecho de recibir el bien. Entonces ahí simultáneamente se producen derechos y obligaciones. Entonces decía Domán, bueno, ¿cuál es la causa en estos contratos? Hay una causa justificada porque el vendedor desea obtener dinero a través del pago del precio que está poniendo. Y el comprador, su causa es obtener un bien. Esa es su intención. Ese es el efecto que está persiguiendo. Porque a toda causa hay un efecto. Entonces, para él, los contratos bilaterales tenían una causa justificada. Pero también hay otro tipo de contratación. Hay más contratos que en determinado momento generan obligaciones en donde la causa puede estar presente o no. Entonces venía y hacía una clasificación. Primero los contratos bilaterales, que son los que les acabo de exponer. Después los contratos a título gratuito. Los contratos a título gratuito, compañeros, son unos contratos muy interesantes. Es lo que se conoce como donación. La donación no es más que un obsequio, compañeros, o un regalo. Tiene que existir ese ánimo, animus donandi. El ánimo donandi es el ánimo de obsequiar algo. Aquí la particularidad y diferencia, que hay con los contratos bilaterales es que uno de los otorgantes, uno de los comparecientes, una de las personas que está participando del contrato tiene obligaciones, pero la otra no. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo le quiero otorgar, quiero transferir el dominio de mi casa a mi papá, pero no quiero que él me pague ningún precio. Entonces lo que hago es que le dono la casa. La obligación mía que se suscita al momento de constituir la obligación es entregar el bien. Esa es la obligación. Pero él no tiene ninguna obligación. Él solo tiene derechos. Y el derecho es que se le entregue el bien. Entonces, decía Tomás, ¿cuál es el efecto que se persigue aquí? El ánimo de donar. El ánimo, ese ánimo de ser sensible ante cosas de tipo social. El ánimo de entregar un bien sin que la otra persona quede obligada para nada. Esa es la causa de este tipo de contratos. El ánimo de entregar
o de obsequiar un bien, el ánimo de donar o animus donandi. Esa es la causa de estos contratos, de los contratos a título gratuito. Y posteriormente, él definía lo que eran los contratos reales o contratación real. Los contratos reales, compañeros, son aquellos en los cuales se entrega un bien para poder obtener beneficios a futuro. En la conceptualización se ve un poco difuso, pero pongamos un ejemplo para que esté un poquito más claro. Creo que la mayoría de nosotros ha oído hablar de las cuentas de depósito, de ahorro, ¿verdad? Incluso hay unas grandes campañas de propaganda donde dicen que si se deposita se obtendrán algunos beneficios, puntos, casas, dicen alguna propaganda por ahí. Entonces, ahí se ve más claro. Nosotros, para poder obtener esos beneficios, tenemos que entregar un bien. En este caso, es el dinero, lo tenemos que depositar. Posteriormente, nosotros vamos a obtener los beneficios que se nos están ofreciendo debido al depósito que estamos haciendo. Ese es un contrato de depósito. Entonces, para Don Matt, él decía, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Obtener beneficios, entregar el bien. Entonces, esa va a ser la causa para producir el efecto, para producir el efecto para producir el efecto de obtener los beneficios. A eso hacía referencia a él. Pero resulta, compañeros, que en todo momento hay personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Esta doctrina y parte de legislación francesa se mantuvo así durante bastante tiempo, hasta que surgieron una serie de autores, Ernest Laurent, autores franceses, Planiol, que dijeron no. La causa no la podemos considerar como un elemento más de las obligaciones. No es así. No podemos tener a la causa como un elemento porque es muy abstracto. Fíjense que estamos sacando conclusiones de los tipos de contratación que en determinado momento pueden producirse. Entonces no tenemos algo en concreto. No es como el consentimiento, ¿verdad? El acuerdo de dos voluntades que llega a un punto en común. No es como el objeto, ¿verdad? Esa realidad material que nosotros podemos detectar en una obligación, ni como el elemento formal, ¿verdad? Yo les comentaba que el elemento formal, por ejemplo, en las compraventas de bienes inmuebles, el Código Civil establece que deben de formularse, faccionar una escritura pública, porque deben de inscribirse. Entonces la ley nos da la forma para poder elaborarlo. Pero en este caso, la causa, nosotros podemos asumir en determinado momento ciertos efectos para poder controlar lo que es la causa. Entonces ellos empezaron a decir, miren, nosotros no lo consideramos así. Y se generó una teoría
anticausalista, diciendo y estableciendo que de toda causa hay un efecto y que el efecto muchas veces podía ser muy abstracto, por lo tanto la causa lo era aún más. No se podía detectar de una manera concreta ese elemento. Y empezaron con una campaña anticausalista. Corrió el tiempo y es en los años 30 del siglo XX, del siglo pasado, que aparece un nuevo autor, Husserl. Pero él, para explicar el tema de la causa, volvió a realizar un análisis de los contratos bilaterales, de los contratos a título gratuito y de los contratos de depósito, para ver si realmente este elemento era o no era un elemento a considerar dentro de una obligación. Y comenzó a formular el análisis que les comento a continuación. Primero, se refirió a los contratos bilaterales y dijo: los contratos bilaterales realmente buscan que se generen obligaciones y derechos de manera simultánea para los otorgantes o comparecientes de un contrato. Y volvemos al ejemplo de la compraventa. Resulta que si yo quiero vender una casa, mi intención es obtener precio, ¿verdad? Es el dinero, ese precio que vamos que voy a yo establecer, que voy a fijar, yo lo quiero obtener, esos recursos. Y para el comprador lo que quiere es un bien. Puede ser un bien inmueble, puede ser un bien mueble. Y al momento de constituirse la compraventa, entonces hay obligaciones para unos y derechos para otros. Para ambas partes se constituyen obligaciones y para ambas partes hay derechos. Entonces, lo que él decía es que la causa ahí es justificada. El efecto que se produce es la constitución de obligaciones y derechos para ambas partes. Entonces, sí, la causa sí es un elemento a considerar en los contratos bilaterales. Pero luego entró a analizar los contratos a título gratuito o las donaciones. Entonces ahí dijo que el animus donandi, es decir, el ánimo de donar no era suficiente, porque en determinado momento estos contratos no encierran en sí el ánimo de donar, no tienen como tal el ánimo de obsequiar algo, sino muchas veces lo que procura es cubrir o presentar una situación distinta. Yo les ponía el ejemplo de que en determinado momento yo le iba a donar mi casa a mi papá. Se la voy a donar
Es un obsequio para él. La obligación es solo para mí. Él solo tiene derechos. Pero resulta que tal vez no es tanto que yo le quiera obsequiar la casa. Probablemente hay que evitar el impuesto. Resulta que con la compraventa yo tengo que pagar el IVA si es primera venta, 12%. Entonces voy a donar. Y en la donación se estima. O sea, yo voy a estimar el regalo que estoy otorgando. Tengo que estimar. Por ejemplo, la casa, yo estimo que vale 100 quetzales. Y sobre esos 100 quetzales voy a calcular el impuesto. Entonces ahí yo no tengo ningún ánimo de donar, sino estoy evadiendo mi impuesto. Fíjense que eso fue más o menos hace unos 12 años, tal vez en el año 2012. Hubo una modificación a la legislación fiscal. Entonces se impuso que para primeras ventas se iba a pagar el 12% del IVA y para si eran segundas ventas un 3%. Entonces eso se hizo porque de esa manera se establecía, o el legislador estableció, que de alguna manera se iba a impulsar el mercado inmobiliario. Pero resulta que se incrementó el fraccionamiento o elaboración de donaciones. Porque como les digo, la donación se estima, ahí no hay un precio. Yo le voy a obsequiar esto, voy a donar esto, entonces ¿en cuánto va a estimar usted esa realidad material, ese objeto? En tanto. Puede ser muchísimo menor. Entonces eso se empezó a suscitar. Casas que valían, por ponerles un ejemplo, 500,000 quetzales. Se estimaba la donación 200 quetzales. Pues no es lo mismo pagar el 12% de 500,000 al 12% de 200 quetzales. Entonces ahí no, ese efecto no fue producido por la causa de donar. Porque realmente el ánimo de donar es algo muy sensible, muy sublime, así mismo lo dice la ley, pero en este caso no era así. En este caso lo que se estaba buscando era evitar pagar un impuesto. Y esto no es nuevo, ¿verdad, compañeros? Ya Monserrat en los años 30 del siglo XX ya decía que la donación no podía tener en determinado momento ese elemento de causa. No era así. En este ejemplo que les puse de la modificación de la ley, de la reforma, al final se tuvo que volver a reformar en relación a las donaciones, que se tenían que estimar por el monto más alto que tuvieran bien, ya sea en matrícula fiscal, matrícula municipal o en el registro de la propiedad. De tal manera que si yo pensaba vender una casa en 500,000 quetzales y digo, bueno, mejor la voy a donar. ¿Cuánto le aparece en matrícula fiscal? 500,000 quetzales también. Entonces, ¿en cuánto la va a estimar?
500,000 quetzales. Hubo que reformarla, también la ley fiscal, para que no pasara esto, para que no se evadiera en determinado momento. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que ese análisis que hacía este jurista francés se puede aplicar hasta nuestros días. La causa en determinado momento no podía aplicarse a los contratos de título gratuito, porque el ánimo de donar no era el resultado que se estaba esperando, ¿verdad? Sino simplemente era para tomar un camino distinto. Luego vino y sometió a análisis los contratos reales. Contratos reales donde se entrega un bien para obtener un beneficio. Y en los contratos reales, después de hacer un análisis, él se dio cuenta que no había ningún problema. Ahí el efecto que se estaba buscando era obtener un beneficio después de haber entregado un bien. Entonces ahí la causa sí operaba como debía de ser. La causa en determinado momento sí podía desarrollarse como se estaba planteando, ¿verdad? Ese elemento tan abstracto que va a producir un efecto, ahí sí lo producía. Y lo producía concretamente, al igual que en los contratos bilaterales, ¿verdad? Vemos entonces, compañeros, que la causa es algo un poco irreal, ¿verdad? Porque tenemos que ver cuál es el efecto. Entonces sí, aquí hay una causa, ¿verdad? Pero todo esto que les platiqué, esto hace referencia al Código francés, al Código Civil francés. Ahora veamos, ¿será que la causa sí es reconocida en la legislación guatemalteca? ¿Será que la causa sí es un elemento dentro de la ley guatemalteca, dentro de nuestro código? ¿Será que nuestro código entonces es causalista o anticausalista? Fíjense que nosotros, teniendo en consideración la profunda influencia que existe del Código Civil francés o Código de Napoleón en nuestra legislación, pues bueno, tal vez nos orientaríamos a decir que es causalista, tal como dijo la compañera. ¿Por qué cree usted que es causalista? Bueno, veamos ahora el artículo 1251 del Código Civil, por favor. A ver quién me apoya con la lectura. Sí, a ver, compañero. ¿Perdón? A ver. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad o sentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces vemos ahí, compañeros, que habla de la capacidad, habla del objeto, ¿y qué más? Y de la voluntad. Dice, literalmente, el negocio jurídico requiere para su validez
capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Ese sería el primer elemento, ¿verdad? Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. La capacidad, nosotros vimos que, bueno, ustedes lo vieron ya en Derecho Civil 1, ¿verdad? Es aptitud para ejercer un derecho. Pero nosotros vemos que sí, ese es un elemento, incluso aparece en la ley francesa. Luego, consentimiento que no adolezca de vicio, es decir, que nuestra voluntad o la voluntad que se suscite al momento de elaborar un contrato no esté viciada. Y por último, objeto lícito. Ya vimos que el objeto, compañeros, tiene que ser determinado, tiene que ser lícito, tiene que ser posible y apreciable en dinero. ¿Ven ustedes por ahí el elemento de la causa? Ahí no está consignado el elemento de la causa. Ahí se va a elementos muy concretos, ¿verdad? Pero ya les había platicado yo sobre lo abstracto que puede ser este elemento. Entonces, veamos ahora el artículo 1535 del Código Civil, por favor. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios, si lo hubiera. Muchas gracias, compañero. Fíjense que si nosotros vemos este artículo, realmente no le vemos tanto vínculo con el tema que estamos hablando, pero sí lo tiene. Fíjense que aquí hace referencia a los contratos bilaterales. La condición resolutoria, compañeros, quiere decir que un contrato va a quedar sin efecto. Eso es un término que ustedes van a empezar a escuchar ya con más frecuencia, máxime cuando pasen a Derecho Civil 4, los contratos en particular. Se resuelve un contrato, dice. ¿Por qué se resuelve el contrato? Porque queda sin efecto. ¿Y por qué va a quedar sin efecto? Porque en determinado momento alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si estamos en una compraventa, que si yo no pago, no tienen por qué entregarme el bien. Y si no me entregan el bien, no tengo por qué pagar. Y puedo pedir la resolución del contrato, es decir, que el contrato quede sin validez. Si yo no voy a pagar, pero quiero que me entreguen el contrato, si nos fuéramos a derecho penal, diríamos, bueno, es una estafa. Pero en este caso, estamos viendo que el efecto es que se cumplan las obligaciones y los derechos que se constituyen. ¿Qué pasa si no se constituye como se había establecido? El contrato queda sin efecto y lo pueden solicitar las partes. El contrato, como dice el segundo párrafo, el interesado puede pedir la resolución, es decir, que quede sin efecto el contrato o reclamar su ejecución. ¿Para qué va a reclamar su ejecución? Para que se le paguen daños y perjuicios. Es decir, para que se pague por el daño que se produjo. En pocas palabras, compañeros, el efecto es que en determinado momento se constituyan derechos y obligaciones. Si no se cumple con lo obligado, queda sin efecto.
Entonces hay una causa que produce ese efecto, que es muy similar a lo que los juristas franceses en su momento plantearon. ¿A qué quiero llegar? Que nuestro Código Civil es causalista, es causalista. Con el correr del tiempo, cuando ya veamos otros temas, paulatinamente ustedes se van a dar cuenta, porque hay otros artículos, no lo reconocen literalmente. Hay otros artículos donde da a entender la misma situación, donde hay una causa que produce ciertos efectos. A ver, compañero. Gracias, licenciado. Es que estaba viendo de acuerdo al artículo 1268. Sí. 1262, que el error puede ser una causa, lo mismo que el dolo se menciona en 1262. Esos son vicios del consentimiento. Según mis anotaciones que nos había dado un director licenciado, que esa es parte de la causa de acá de 1261. Miren, los vicios del consentimiento son aquellos que afectan uno de los elementos del contrato. Y los afectan porque en determinado momento puede destruir la autonomía de la voluntad, ¿ya? Tanto por si se comete un error, ¿ya? O hay una intención de producirlo. Entonces, los elementos como tales son estos que establece el artículo 1251. Estos hacen referencia a situaciones que atacan uno de los elementos. Ya los vicios propiamente. Los vicios del consentimiento. Está el dolo, está la violencia, está el error, la simulación. Esos son vicios que van a afectar el consentimiento, por eso en determinado momento hace la salvedad sin vicio, ¿no? Igual la ley francesa en determinado momento hacía eso. Entonces, compañeros, para aterrizar, nuestro Código Civil es causalista. Se los comento y hago referencia a esto nuevamente por esas coincidencias que tiene la vida, probablemente pudiera ser una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que es causalista. Coincidencia, por favor. A ver, ¿quién levantó la mano por allá? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? Este tema, lo que sucede es que este tema es muy abstracto, compañeros, y se hace mucha referencia histórica, pero ¿tienen ustedes alguna observación, alguna inquietud? Entonces, en el 1935, la causa es lo que produce el efecto de resolución. Sí, exactamente. La causa es esa intención que tiene para producir esa finalidad. Eso es la causa. Porque se produce un efecto. Entonces, eso es la causa y se le considera como un elemento más. Ya habíamos abordado los elementos los elementos subjetivos, elemento objetivo, elemento formal y ahora la causa. ¿Compañeros, ¿se levantó la mano? ¿No? Bueno, compañeros, entonces, miren, disculpen, ¿les llegaron las diapositivas? Sí. Muy bien, compañeros. Entonces, fíjense que me estaban diciendo que el 17 es el examen de retrasada, para que si no sabían. Bueno, para las personas que se van a someter para el examen de retrasada, y a partir del 19 empiezan los exámenes parciales. Creo que a nosotros, a partir del 19, entonces creo que a nosotros nos tocaría el 27, si no estoy mal. Entonces, se los comento porque todavía, creo que nosotros todavía haríamos un par de clases más antes de empezar con los exámenes. No vamos a tener repaso. Laboratorios. Miren, compañeros, se los comento porque probablemente para la próxima semana entonces yo ya les entregue un laboratorio que es el resumen de todo lo que hemos visto, pero en preguntas para que ustedes lo puedan responder y se preparen bien para el examen. Bueno, compañeros, que pasen una feliz tarde, compañeros.
Igual totalmente.